Presentamos Entrevista. Siete de la mañana con 21 minutos. Saludamos al asambleísta Héctor Yepes. ¿Cómo le va, Héctor? Buenos días. ¿Cómo está, Javier? Muy buenos días para usted y para toda la audiencia. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación, porque usted, como presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, sí quisiera conocer cuál es el criterio, el análisis que tienen ustedes frente a una situación hasta desesperante desde el punto de vista económico por parte de los municipios de nuestro país, que inclusive marcharon y fueron dispersados con gases lacrimógenos para exigir, digo, una deuda que tienen de hace algún tiempo atrás. No es que están pidiendo nada del otro mundo. Totalmente, han ido esta semana varios alcaldes a la capital, han sido agredidos con gases lacrimógenos por reclamar simplemente lo justo, que el gobierno central cumpla con las deudas que no se las deben a los alcaldes, se las deben a las familias de los 221 cantones del Ecuador. Y por eso, en la Comisión de Gobiernos Autónomos que yo presido esta semana, por unanimidad entre integrantes de distintas fuerzas políticas, hemos resuelto llamar al ministro de Finanzas y al ministro de Gobierno para que primero se aclare el porqué de esta agresión a los alcaldes y en segundo lugar se logre una solución para pagar la deuda no solo a los municipios, también a las prefecturas y a las juntas parroquiales, aunque con ellos no hay mayores retrasos. Pero aquí hay que recordar algo: el nivel de gobierno más cercano a una familia en su barrio, en su recinto, no es el gobierno central, es el gobierno local, del cual depende que llegue la obra a las familias. Y esa obra no solo significa mejorar la vida con la obra en sí misma, sea alcantarillado, agua potable, un camino vecinal, también significa empleo, también significa que en un recinto, si se está haciendo un trabajo, alguien vende un almuerzo, alguien transporta a los trabajadores y eso genera movimiento económico que no se debe concentrar en 3 o 4 ciudades grandes, sino que debe llegar a los 221 cantones del Ecuador para recuperar la economía y para ayudar a las familias en estos momentos duros. Ahora, hace un momento hablaba el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Y claro, lo único que se pide es que se pongan al día sobre estos retrasos que tienen económicamente. Y segundo, que ante la situación, bueno, busquen un camino viable, por cierto, de un acuerdo económico, que traten de ayudar, porque la culpa no es de los municipios ni de los alcaldes, la culpa es del gobierno que no asigna los recursos pendientes. Totalmente, y recordemos que esto no viene solo de la pandemia, que uno diría, bueno, por la pandemia hay una situación difícil. Estas deudas se vienen arrastrando desde mucho antes. Entonces, aquí hay que dar una solución y sobre todo tiene que haber compromisos claros, porque mire, si yo mañana le debo, Javier, $100 a usted, bueno, puede haber un momento duro y yo le digo, le pago de esta forma, pero el mayor problema es si yo mañana le dijera, mire, Javier, realmente no han sido 100, le debo 60 nomás. Ahí sí vamos a tener un lío. Y eso es lo que está ocurriendo, que los gobiernos locales tienen una cifra y el gobierno central maneja otra. Entonces ahí hay un problema serio y yo creo que hay que lograr un compromiso público en torno a cuál es el valor de la deuda para que se pueda ir honrando. Todos sabemos que hay una situación difícil, esto no se va a resolver mágicamente en una semana, pero por lo menos que haya cuentas claras y un cronograma claro de pagos para que a su vez en los municipios, en las provincias del país se pueda planificar la gestión para servir a las familias ecuatorianas. El llamado a los funcionarios que ustedes dentro de la comisión pueden hacer es para que informen y transparenten realmente esa información. Totalmente. Tengo que reconocer que hace una semana se llamó ya al ministro de Finanzas a la comisión y él acudió, se comprometió a que hasta mayo estaría pagado todos los valores que reconoce el gobierno, porque ahí nuevamente está el problema, que hay una discrepancia en cuáles son esos valores. Obviamente después de esa comparecencia, al haber ocurrido el incidente de esta semana, lo que ha resuelto la comisión es que el llamado a los ministros sea ante el pleno de la Asamblea y que ojalá ahí se logren compromisos públicos, porque también hay algo muy importante. ¿Cuál es? La publicidad de estos compromisos, y que quede escrita en piedra, por así decirlo, ante el cambio de gobierno que vamos a tener en apenas
2 meses, porque si no, aquí se habla informalmente, se llegan a acuerdos de boca, pero viene otro gobierno y cuidado los desconoce, sea cual sea ese gobierno. Así que es importante que cualquier compromiso quede bien sacramentado, público, para que sea un compromiso de Estado y no solo del gobierno del Cuyo. Porque a los municipios siempre hay, digo yo, que de alguna u otra manera evitar que esa plata que recaudan vaya y haga todo ese proceso a Quito para que después se la devuelvan. Entonces es un drama, una plata que le pertenece a cada jurisdicción cantonal. No puede ser que sea manejado de esa manera, asambleísta. Totalmente, y ahí yo hago un llamado. En la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea hay un proyecto de ley para que el IVA, al menos que corresponde en la parte proporcional a los municipios, deje de pasar por el gobierno central y que esa plata ahí se la quede el gobierno central, no solo de los municipios, de las universidades, de entidades autónomas, y nunca regrese. Y esa es plata de las familias de cada cantón del Ecuador. Aquí no importa si el alcalde cae bien, cae mal, la prefecta cae bien, cae mal. Aquí lo importante es que ese dinero de las familias ecuatorianas en cada provincia y municipio del país. Y eso debe respetarse. Yo hago un llamado a que ese proyecto se trate lo antes posible. Creo que va a tener el apoyo mayoritario para resolver este problema, al menos del IVA. Que se quede en los cantones, que se quede en cada ciudad para que llegue la obra a las familias del Ecuador y no se concentre el trabajo simplemente en 3, 4 ciudades grandes. Aquí en el Ecuador lo hacemos 221 cantones, las familias de los 17 millones de ecuatorianos que necesitamos obras que generen mejor calidad de vida y empleo y movimiento económico, sobre todo en esta crisis. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias, Javier, igualmente. Gracias, Héctor Yepes, asambleísta independiente, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, ante la situación de los municipios y esta especie de ir a mendigar el dinero que les pertenece. 7 de la mañana con 28 minutos, una pausa.